Buenas noches, mi nombre es Jaycee Soto. El tema que yo seleccioné que más me gustó es la atención, de eso se trata mi informe. Y la atención podría definirse como la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante. Dicho de otra forma, la atención es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, ignorando los que no lo son para actuar en consecuencia. Existen una serie de características que se encuentran implícitas en su definición y que son importantes conocer para entender la importancia de esta función cognitiva. Entre esta cabe destacar la amplitud, que es la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo, y la cantidad de tareas que podemos realizar de forma simultánea. Hay que tener en cuenta que la atención es un recurso limitado y aunque se pueda atender a más de una cosa a la vez, llegará a un punto en el que no sea posible. Está la intensidad, también llamada tono atencional, y que es entendida como la cantidad de recursos que se prestan a un estímulo dado. Es decir, pueden darse fluctuaciones en el nivel de recursos que dirigimos a un estímulo determinado, pudiendo realizar tareas prácticamente sin prestar atención, y otras que sí exigen atenciones. El oscilamiento o el desplazamiento de la atención. La atención alternada es la capacidad de poder cambiar el foco atencional de un evento, es decir, la atención alterada se produce cuando realizamos más de una actividad al mismo tiempo y ambas actividades demandan los tipos de recursos cognitivos, por lo que debemos cambiar el foco de una u otra, ya que atender a las dos al mismo tiempo no nos será posible. El foco de atención o foco atencional puede dividirse según su dirección. Externo, que son los estímulos que proceden del entorno, o interno, que son los estímulos que proceden del propio individuo. Y según su amplitud amplio, estas permiten percibir varios estímulos a la vez. El estrecho, que el individuo realiza un filtro de los estímulos no deseados, es decir, es cuando el individuo bloquea el resto de los distractores para atender a una única tarea, que en este caso sería lo más recomendable. El control, aquí la atención puede ser voluntaria o involuntaria. En la atención voluntaria, la persona debe realizar un esfuerzo mental para movilizarla, para procesar la información entrante y mantenerla en el tiempo necesario, para posteriormente dar la respuesta más adecuada. Es decir, el individuo controla y regula los procesos cognitivos destinados a realizar una tarea mental, pero por el contrario, existen estímulos que por sí solos no son capaces de atraer a nuestros recursos atencionales sin requerir ningún esfuerzo por nuestra parte. Hablamos de la atención involuntaria o pasiva. La atención actúa entonces como un proceso cognitivo que permite que en la vida diaria podamos dirigir los recursos, actuando como un filtro o un cuello de botella selectivo que nos permite enfocarnos en la parte más relevante de la información. Esto permite dirigir la atención hacia la tarea para maximizar el aprendizaje y minimizarla el cometer errores. Es decir, que podamos cometer los menos errores posibles. Los modelos de atención y filtros de atención son estos. Pero, ¿qué tipos de atención hay? La atención es un concepto general, pero existen variantes en su dominación que hacen referencia a aspectos más concretos y detallados de la misma. Se podrían entender como diferentes tipos de atención. Los tipos o clases de atención más conocidos es la atención interna, que es la capacidad para prestar atención a los propios procesos mentales y otros aspectos introspectivos. La atención externa es la atención captada por los estímulos externos y procedentes del entorno. La atención abierta se acompaña de respuestas motoras y que apoyan y facilitan el acto de atender.
Por ejemplo, orientar la cabeza hacia el estímulo que queremos atender. La atención encubierta permite atender a los estímulos sin la apariencia de que ésta se está llevando a cabo. La atención selectiva es la capacidad para seleccionar y centrar la atención en un solo estímulo, descartando otros irrelevantes que pueden interferir en el proceso. La atención dividida es la capacidad de focalizar la atención en dos o más tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, conducir y escuchar música al mismo tiempo. La atención sostenida es la capacidad para mantener en el tiempo la atención y responder adecuadamente. La atención visual es la capacidad de atender a los estímulos que se presentan en nuestro campo de visión. Esta también se encuentra relacionada con los aspectos espaciales. La atención auditiva es la capacidad de atender a los estímulos percibidos a través del oído. La atención es una perspectiva neurocientífica que podemos profundizar en los tipos de atención según taxonomías, como el tipo de modalidad sensorial, según la amplitud y modalidad, según la actitud del individuo, entre otros. Los factores determinantes de la atención. Existen múltiples factores determinantes que pueden afectar el funcionamiento de la atención y pueden definir a qué estímulo se va a dirigir la atención. Esto, como ya mencionado, son los internos y los internos. También está el tamaño, que a mayor tamaño del estímulo, más recursos atencionales atrapa. El movimiento, estímulos en movimiento captan más atención que los que permanecen estáticos. La novedad es el estímulo más novedoso o raro que atraen en mayor medida nuestra atención. El cambio, si aparece un estímulo diferente que rompe con la dinámica, nuestra atención se dirigirá al nuevo estímulo. El color, los estímulos que presentan color son más llamativos que aquellos que son tonos blancos y negros. El contraste, aquellos estímulos que por su contraste se destaquen entre un conjunto, son aquellos que llamarán más nuestra atención. La carga emocional, que tanto los estímulos positivos como los negativos atraen la atención en mayor medida que los neutros. Factores internos, que proceden del propio individuo y que por tanto dependen de cada persona. Entre estos están los intereses. Son estos en los que nos concentramos más sobre aquellos estímulos que no son de nuestro interés. Los emocionales son los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad y en mayor medida de nuestra atención. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estados de ánimos positivos contribuyen a focalizar los recursos atencionales, pero los estados emocionales negativos, estos dificultan nuestra concentración. El esfuerzo requerido por la tarea son las que las personas realizan una evaluación previa del esfuerzo que ésta requiere, y la realización de la tarea, dependiendo del mismo, atraerá en mayor o medida su atención. También está el estado orgánico. Este depende del estado físico en el que se encuentra la persona. Si por el contrario la persona presenta un estado relacionado con la supervivencia, como por ejemplo la sed o el hambre, que son aquellos estímulos relacionados con la saciación de estas necesidades básicas, estas, valga la redundancia, necesidades, atraerán en mayor medida los recursos atencionales. El curso del pensamiento, cuando el pensamiento sigue un curso determinado basado en una idea concreta, la aparición de algún estímulo relacionado captará nuestra atención. Hay algunas patologías también que se encuentran relacionadas con la atención. Entre esas categorías se clasifican distintas alteraciones como aprosesias, hiporosesias,
pseudoprocesias, paraprocesias e hiperprocesias. Estos son los 4 que aparecen aquí. La fatigibilidad de la atención es el agotamiento de la atención como consecuencia de los factores cerebrales, es decir, que por causas como traumatismo, tumores y procesos demenciales, etc. La apatía, que es la dificultad de mantener la atención en debidas condiciones, cuando hay fatiga extrema, desnutrición, el sueño también. La perplejidad atencional, comparada con el resto de las alteraciones cuantitativas, esta es considerada cualitativa y hace referencia a la incapacidad para lograr la síntesis del contenido. La atención es una capacidad cognitiva que permite atender tanto los estímulos ambientales como los estados internos de cada uno, siendo un gran número los estímulos y los eventos que solicitan nuestros recursos atencionales a un mismo tiempo. Finalmente, hay diferentes formas de estimular cognitivamente, como mencionaba, unos juegos de brain training, los cuadernos de estimulación o las nuevas neurotecnologías como el Evo, que son tecnologías basadas para mejorar la atención sostenida y otras capacidades de la memoria. Es cuanto, ha sido todo de mi parte.